El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Esto es una serie que estamos haciendo sobre las enseñanzas típicas sefaradí y específicamente biografías sobre el rabinato sefaradita. Entonces, a través de las diferentes semanas, yo creo que ya tenemos en línea ¿cuántas clases sobre el sefaradí? En total hemos grabado 9 clases sobre judaísmo sefaradí. ¿Y cuántos montamos? Ya montamos 7. 7. 7. Sí, ya tenemos algunas clases sobre los diferentes maestros que han aparecido a través del tiempo en el mundo sefaradita, algunos concentrándose en el área de Halajá, otros concentrándose en enseñanzas de Kabbalah, y interesantemente, uno de los puntos que creo que es más importante es, número uno, que Halajá, como su propia separación, fue creado por el mundo sefaradita. La idea de escribir halajá en un área específico, en una serie de libros separados del estudio de Talmud, eso viene del mundo sefaradita. Y eso viene específicamente por la razón de que el mundo sefaradita fue expuesto al mundo gentil, al mundo de los griegos, de la filosofía griega. Y el Rambam, Maimónides, con su estudio de la ciencia, la medicina y filosofía griega, específicamente con su interés en el área de Aristóteles, cogió el sistema de pensar de los griegos, a donde los griegos separaron diferentes temas en diferentes tomos, estudió todo el Talmud. A través del estudio del Talmud, entonces va separando diferentes temas en el Talmud y va escribiéndolo en forma de libros separados. Eso forma la primera grande obra, la más famosa grande obra de halajá, que se llama el Mishneh Torah, el Yad Hazaká. Yad Hazaká, mano fuerte. Yad, porque es Yud y Dalet. Yud son 10 y Dalet es 4. Entonces son 14 tomos de libros de la ley. Eso se llama Yad Hazaká o Mishneh Torah, que quiere decir de las dos Torah. Y sabes que Yad está compuesto por 14 falanges también. Oh, ¿verdad que sí? Ok, interesante. Está interesante. Pero normalmente decimos que es por el Yad Hazaká. Ok. Entonces, tenemos autores que están escribiendo específicamente en el área de halajá, pero se concentran, a veces escriben un libro en halajá, pero también son cabalistas. A veces escriben libros de Kabbalah, pero también son halajistas. Otro área que luego se forma, que luego los Ashkenazim lo identifican como literatura de Musar, pero los rabinos en España estaban simplemente escribiendo libros de filosofía. Ellos lo llamaban filosofía, y esa filosofía era específicamente de cómo desarrollarse como una buena persona, cómo vivir una vida ética y moral, una vida correcta. Ya hablamos de uno, del Rabbeinu Bachia, y todos los diferentes escritores Solanter. Luego, en el mundo ashkenazí, separa esa literatura y forma un movimiento que se llama el movimiento de Musar. Pero la mayor parte de los libros que salen en el movimiento de Musar son todos escritores, autores sefaraditas. Entonces, la semana pasada hablamos de uno y hemos hablado a través de las semanas sobre las diferentes contribuciones que salieron en ese grupo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seguir mencionando otros rabinos, y ahora que estamos repasando, porque yo repaso lo que Eliyahu graba, entonces me doy cuenta que no incluí a otros amigos míos, entonces tengo que regresar a incluir a otros grandes sabios, porque si no, entonces hemos dejado afuera personas de sumamente importancia. Hoy me voy a concentrar en diferentes rabinos. El primero se llama el Radak, Rabbi David Kimchi. David Kimchi. Y nacido en Narbonne, en Provence, en Francia,
el año 1660 al 1235. Fue hijo de un gran rabino, Rav Yosef Kimchi, y hermano de Rav Moshe Kimchi. Entonces, viene de una línea larga de rabinos. Este grupo de rabinos eran judíos españoles que se mudaron para Francia. En ese tiempo, desde el año 1000, Rashi, Rabbeinu Tam, toda esta área, los tosafistas, todos estaban asociados en Francia con escuelas de estudio en Alemania y también en España. Entonces no existía todavía una separación en el mundo filosófico halágico entre las escuelas sefaraditas y las escuelas ashkenazí. Había mucho movimiento y en el mundo de los sabios de Francia, algunas de las enseñanzas son típicos sefaraditas y otras cosas son ashkenazí. Entonces tiene una mezcla de eso, y esas son las escuelas de los tosafistas. Pero Radak usa el estilo sefaradita porque la familia eran originalmente de Cataluña, y entonces fueron a Francia, y mucha gente en los rabinos en Francia le llamaban no sefaradim y no ashkenazim, lo llamaban sofaradim, ¿ya? Porque venían de Francia. Entonces tenían su propia estilo de estudio. Lo más importante del Radak es que sin el Radak es sumamente importante estudiar el Radak, los comentarios del Radak, porque él sirve como comentarista sobre el Tanaj. Escribe un comentario, igual que Rashi, sobre todo el Tanaj, pero más se concentra en los estudios de los libros proféticos. Isaías, Daniel, todos los diferentes profetas del Tanaj. Y el área que se concentra, hace dos áreas interesantísimos. Uno es el estudio de la gramática del Tanaj. Cómo las palabras significan y tienen gran significado, y hace un comentario completamente basado en la gramática del texto. También él escribe una serie de comentarios hay una diferencia en la tradición entre el Kri y el Ketiv. A veces en el texto del Tanaj, específicamente en el área de Nevi'im, de los profetas, se escribe la palabra de una manera, pero se lee de otra. Entonces, hay ciertas palabras a través de la Torá que tienen fallos ortográficos. Aparentemente no se escribieron correctamente. Se le dejó un vav, se le salió un alef. Ese tipo nunca se ve normalmente en ese área. O en algunos lugares, por ejemplo, la palabra mezuzot, en el Shema. Si ves en el primer párrafo del Shema, la palabra mezuzot aparece dos veces, y una vez tiene un vav y otra vez no tiene el vav. Entonces a veces tiene una letra adicional y otra vez no. Entonces, a través de eso, el Radak se concentra en por qué en este momento se escribe de esa manera y en otro momento no se escribe de esa manera. Y entonces tiene tesis entera sobre la gramática hebrea. Ese es un área. Hay un área famoso donde el Radak da un discurso en el libro de Crónicos, primer libro de Crónicos, el nombre de David se escribe Dalet Vav Yud Dalet. Normalmente David es Dalet Vav Dalet. Entonces él tiene ahí muchísimos comentarios sobre eso. O Jacob le quitan la Vav, le ponen. Exacto. Entonces todo eso hace muchos comentarios sobre eso. Ese es un área. El otro área es filosófico. El Radak, por cierto, el Radak también escribió mucha polémica contra el cristianismo. Pero esa es otra serie de libros. Pero en el comentario del Radak sobre el Tanaj, y le voy a contar uno más que a mí me encanta del David Kimchi. Nada más viene de la mente de David Kimchi. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la familia estaba salieron de España y fueron a Francia, y había muchas dificultades en esas áreas. Vivir como judío, cuando la iglesia le ponía mucha presión a los judíos. Entonces él escribe comentarios
tratando de explicar la diferencia entre judaísmo y cristianismo y rechazar el cristianismo y probar que el judaísmo estaba correcto a través de la gramática y los comentarios que él puso en su comentario sobre el Tanaj. Ese es un área. El otro área, mezclado dentro, ahora uno pensaría que ese tipo de comentarista se concentraría nada más en la técnica de la gramática, pero también mezcla áreas filosóficos, místicos. Entonces, en un área, específicamente en todo el libro de Génesis, la razón es porque desde el punto de vista de los Mekubalim, españoles y franceses y portugueses, el libro de Bereshit, con todas las historias de los patriarcas y de todo lo que ocurrió, es verdaderamente simbolismo filosófico, cabalístico, sobre cómo el mundo funciona. Y en el área, entonces se concentra en dos áreas a donde tiene muchos detalles sobre la filosofía cabalista y lo mezcla dentro del comentario de él. Específicamente en el área de la historia de la creación, y entonces luego en el libro de Ezequiel, cuando entra a los Hejalot, a la carroza divina, y allí en ese comentario escribe mucho sobre eso. Entonces voy a darles algunos ejemplos de esto. Pero también quiero mencionar que él tiene extensivamente, usa mucho el Targum de Jonathan ben Uziel. Entonces muchas veces se puede uno ver cómo él usa la traducción de Jonathan ben Uziel, arameo, para entender el pasuk y explica a través de la gramática cómo estas cosas funcionan. ¿Por qué esto es importante? Tiene cierto fundamento. Uno es, nosotros decimos que el idioma de hebreo es el Lashon HaKodesh, es el idioma santo. La razón que es el idioma santo es, puedes entrar de dos formas, ¿no? Uno diría, bueno, es santo porque la Torah fue dada en hebreo. O puede decir que la Torah fue dada en hebreo porque es un idioma santo. Entonces, hay diferencias de opinión en filosofía. Pero en Kabbalah, Dios específicamente usó el idioma del hebreo para crear el mundo. Entonces, cuando se cuenta que ya hemos hablado de esto anteriormente, pero en toda la mitología de la historia de la creación, el pueblo judío es el que dice que Dios creó el mundo a través de decir. Cuando dice, y será. Cuando dice, Vayehi, y será. Entonces, la forma que creó el mundo fue haciendo palabras, formando palabras, y así crea el mundo. En otras mitologías hay guerras, hay de todo, que los dioses se pelean y entonces crean el mundo. O que nace de una tortuga, como en los indios americanos. Entonces, viene de diferentes lugares, o viene de un asteroide, diferentes teorías. Pero en la teoría judía de la creación, las palabras son las que cuentan. Y esas palabras son formadas en hebreo. Entonces, cae dentro de la filosofía judía de la Kabbalah que las vibraciones de cada uno de esos sonidos van creando repercusiones dentro del mundo espiritual y el mundo físico. Porque Dios creó el mundo a través de hablar. Entonces, y si esta es la palabra de Dios, entonces, ¿por qué Dios escogió esas palabras en lugar de usar otras palabras? Entonces, por eso que tiene que hacer un análisis muy específico de las expresiones de esas palabras. Entonces, esa es la motivación filosófica por estudiarlo. Pero luego, Eliezer ben Yehuda fue uno, en los tiempos modernos, 1800, terminando en 1800, empezó a reestablecer el idioma del hebreo. Interesantemente, y por cierto, su recompensa por restablecer el idioma del hebreo fue excomunicación. La gente no quería, porque decían, no, es un idioma tan sagrado que es solamente para los libros o es solamente para la oración. Pues nadie hablaba hebreo. Entonces lo que él hizo fue que empezó a restablecer el hebreo y lo hizo a través del Tanaj. Y interesantemente, el rabinato de Israel en ese tiempo, su idioma principal era Yiddish,
y estudiaban halajá, etcétera, en hebreo, pero no hablaban hebreo. Entonces su interés era preservar el idioma de Yiddish como el idioma común diario, y entonces el estudio que sea hebreo. Pero, y lo ponen a él como si él fuera un giloní, como si él no era religioso. Pero Eliezer Ben Yehuda era religioso y estudió, y cada vez que él escribe, habla del Radak, de las enseñanzas del Radak, porque el Radak escribió un diccionario que habla sobre los shorashim del hebreo, que es la raíz del hebreo. Y no sé si saben que el hebreo normalmente tiene, cada palabra normalmente son 3 letras. Y ese es el shoresh, esa es la raíz de la palabra, y entonces tiene variaciones en esa raíz, pero casi todas las palabras vienen del shoresh, que son 3 letras. Entonces él escribe sobre el Sefer Shorashim, que es el libro, un diccionario que va dando todas estas explicaciones de todas las raíces. Ok, es eso. En el otro, la parte filosófica, entonces se concentra en la historia de la creación del mundo y los Hejalot. Y hemos hablado de esto anteriormente, pero quiero recordarles. En Kabbalah hay 2 áreas principales a donde nosotros nos concentramos. Un área, son como escuelas enteras de Kabbalah. Una área es Maaseh Bereshit, el acto de la creación y todos los secretos que son expuestos a través de la forma de hacer la creación. Y el otro es Maaseh Merkavah. En el Maaseh Merkavah es todo lo que tiene que ver con la carroza divina, que vio Ezequiel e Isaías, y cómo hacer las meditaciones para poder subir a las alturas del sagrado trono y recibir profecía. Eso se llama Hejalot. Ahora, lo más común en Kabbalah es Maaseh Bereshit, a donde estudiamos el área de la historia de la creación, y dejamos para más avanzados niveles las personas que estudian las obras de la carroza. Entonces, él coge y interpreta, basado en la filosofía y en la tradición cabalística, la historia del jardín de Edén y la historia de Caín y Abel. Déjenme darle una de las perlas de Caín y Abel. Y hoy en día, yo creo que todos los psicólogos podrían estar de acuerdo con esta interpretación. Dice él que a través de Kabbalah, el Radak, a través de Kabbalah nosotros sabemos que lo que ocurrió aquí fue que un hermano quería dominar al otro hermano, quería ser más especial que el otro hermano, quería más amor de sus padres que el otro hermano. Entonces empieza con Caín y Abel. Adán y Eva tienen estos hijos, Caín y Abel, y un hermano quiere más amor de su padre que el otro hermano. En otras palabras, no, él no quiere el amor que él va a recibir, él quiere el amor de él y el amor del hermano, le va a robar el amor del hermano para él tenerlo. ¿Se entiende? Entonces cuando ellos traen las ofrendas, cuando dice que Dios escogió una ofrenda sobre la otra, entonces él lo ve como un momento de egoísmo, a donde él quiere matar a su hermano porque el hermano recibió más amor que él. Ahora, si entendemos eso, entonces podemos entender el resto de las historias que están en el libro de Génesis. Porque ¿cuál es el problema con las historias del libro de Génesis? Que Abraham tiene 2 hijos. Un hijo se llama Ismael y el otro hijo se llama Yitzhak. Y él le da bendiciones especiales a Yitzhak. Y entonces Yitzhak tiene 2 hijos. ¿Recuerdan? Entonces, sale de Yitzhak, sale Jacob y sale Esav. Ama a uno y rechaza al otro. Entonces, lo mismo con la historia de José. ¿Lo está viendo? Con los hermanos. Exactamente. Pero en ese, lo bonito de esto es, en ese, al final, todos los hermanos son aceptados. Pero el miedo que tenían era que Jacob iba a querer solamente a Benjamín y a Yosef.
Entonces se vuelve un sistema de egoísmo. Entonces el Radak dice que esta historia de Caín y Abel representa una parte profunda dentro del ser humano, a donde las guerras y los problemas que nosotros tenemos interactuando con los demás viene de un egoísmo, en que cuando nosotros somos niños queremos no solamente el amor que nosotros vamos a recibir, sino queremos quitarle el amor al hermano de nosotros para nosotros tener la porción de nosotros y la porción de ellos. Y dice él que toda la Torá es cómo aprender a recibir tu porción y dejar que los demás también reciban la porción de ellos. Es un análisis súper moderno. Wow, tremendo. Es un análisis moderno. Es verdad, si quiere quitar el amor de que él, después del Padre, mal mío, que me tenga a mí, que me tiene mal, que tiene que me lo dé a mí también. Sí. Es verdad, egoísta. Si yo no lo quiero a él, a mí nada más. Más la parte mía, como yo también, yo sé que tú me quieres. Exacto. Yo soy una suma grande. Entonces, eso para mí es una interpretación extremadamente moderna, pero estamos hablando 1150 al año. Pero, Rabino, ¿Ya? todos los problemas del mundo surgen por ese motivo, por el egoísmo. Las guerras, todo es porque yo quiero lo mío y quiero lo tuyo. Sí. Todo en la vida ese es el problema. ¿Es un excomunismo? Te pregunto bien. No, el comunismo es lo más bueno en el mundo. No vamos a calumniar ahí a Marx y a sus amigos. Sí. Ok, ese es uno. O sea, quería mencionar el Radak. Ahora también voy a mencionarles que el Radak también escribe una serie de cuando habla sobre el idioma hebreo, en el libro de Sefer HaShorashim, que habla de las raíces, él explica que el idioma hebreo es el más sagrado y que uno debería de orar, si es posible, en hebreo. Y una de las razones, eso ya lo aprendimos en otras clases, pero es importante mencionarlo. Una de las razones es, la más común es cuando todos nosotros nos juntamos a orar en hebreo. Entonces, mundialmente, toda la comunidad judía está orando en hebreo. Entonces, une a todo el pueblo judío, que estamos juntos, aunque en diferentes países regados, estamos todos orando igual. Ese es uno. Pero la otra razón es porque el idioma de hebreo, como fue usado para revelar la Santa Torá, entonces le da cierta bendición al pueblo judío y le da cierta bendición al mundo. Entonces tiene la habilidad de transformar al mundo. Esa es una idea. Entonces menciona él, pero si uno no puede orar en hebreo, si uno aprende ciertas oraciones en hebreo, sería mejor que uno las diga en hebreo, pero si uno no sabe lo que uno está diciendo, dice él, uno debería de orar en todos los idiomas. Dice él, ¿por qué? Porque Dios entiende todos los idiomas. Entonces, si tú hablas español, ora en español para que Dios te entienda. ¿Ya? Porque Dios entiende español. Y tú entiendes español, entonces habla con él en español. ¿Ya? Y dice él que Dios, nada más hay un solo idioma, que Dios no entiende cuando la gente le ora en ese idioma. Y ese es el latín. Pero no estaba serio. Eso es. Pero la razón es porque como la Iglesia Católica oraba en latín, entonces él quería darle una buena puya a la Iglesia Católica. Entonces le dijo que no. Pero era simplemente para seguramente reacción a las dificultades que le había pasado. Pero se menciona porque es interesante que de todo ese tiempo ahí es como él lo entiende. ¿Ya? Entonces ese es el Radak, y ya te di los años 1160 a 1235, y ahora vamos a entrar a otro, el que se llama el Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet. El año 1235, murió en el 1310. Nacido en Barcelona, en España, sirvió como el rabino principal de la sinagoga de Barcelona por 50 años. 50 años. Sus maestros no fueron gente importante. El Ramban, Nachmanides y Rabbeinu Yonah. Sus estudiantes es Rabbeinu Pajia y el Ritva. El Rashba tiene una serie de teshuvot
respuestas halágicas que coleccionó y él publica en la colección de la responsa. ¿De dónde vienen las preguntas también? Entonces, recibe preguntas de España, de Portugal, de Italia, de Francia y de Alemania. Y él manda cartas de respuesta. Ahora, nada más para repetirme repetidamente. En Halajá, en la ley, en el estudio de ley judía, la ley judía viene de diferentes lugares. Cómo un rabino llega a una conclusión halágica es un proceso dinámico. Hoy en día usamos una combinación entre el Rambam, Maimónides, el Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo y otros luegos halajistas. Por ejemplo, el Ben Ish Chai, el Kaf HaChaim, etc. Lo que los más recién halajistas hacen es que ellos estudian todas las respuestas que tienen que ver con un tema y van a ver si existe ahí un precedente. Cuando existe ahí un precedente, entonces ellos pueden usar eso para aplicar la ley en una forma moderna. Entonces, lo que hacen es que los rabinos, a través de los siglos, han coleccionado las cartas que ellos reciben. Estas cartas, ¿cómo vienen? No había correspondencia. No te podías ir al post office, al correo, no podía ir. Eso es lo que la gente hacía, ¿no? Sabían, este muchacho judío que viene a la sinagoga conmigo está en negocio de importar y exportar. Él va a ir a Francia, él va a ir a España. Déjame mandarle una carta al gran rabino, al Rashba, en Barcelona, para que él me responda a esta pregunta. Casi siempre son rabinos que están viviendo en esas comunidades, han recibido preguntas que son difíciles de responder y entonces le mandan una carta a un sumo rabino y le preguntan cómo aplicar la ley. Entonces, ese sumo rabino colecciona esas cartas y las pone, y su respuesta, y forma un tomo, y eso entonces forma una referencia dentro de la ley a donde podemos decir, bueno, el Rashba opinó de esta forma en el siglo XII. Hoy, en el siglo XXI, yo puedo opinar de esta manera y se parece de esta forma. Dame un ejemplo. Estudiamos sobre el Rabbeinu Nissim. Rabbeinu Nissim, que era uno de los grandes halajistas de España. El Rabbeinu Nissim se le pregunta, yo cociné la comida antes de Shabbat. Alguien del norte de España le escribe. Yo cociné la comida antes de Shabbat. Ahí hay frío. Dejé la comida afuera para que se preserve en la nieve. Ahora, durante el Shabbat, ¿puedo recalentarla? Y Rabbeinu Nissim, interesante, ¿verdad? ¿Puedo recalentarla? Y Rabbeinu Nissim le dice que sí. Mientras la comida estaba en el horno, estaba en el calor, cuando entró el Shabbat, luego la puedes sacar, servir la comida, dejarla que se enfríe y durante el día de Shabbat ponerla dentro del horno. Ese es el run. Hoy en día no vamos a la nieve, lo ponemos en la nevera, ponemos el refrigerador, lo ponemos en el refrigerador y todo bien. Entonces lo puedo recalentar. Eso es uno de los heterim de Rabbeinu Nissim, del run, que hoy en día se aplica modernamente. Pues, antes lo ponían en la nieve, ahora lo ponemos dentro del refrigerador. Pero es lo mismo. Yo sabía que tenía una Dejando el horno pregunta. prendido. Claro, dejándolo no prendido. Una pregunta sobre eso. Yo una pregunta que yo siempre veo a Marca hacer eso. Cuando uno enciende las velas de Shabbat, yo cociné para Shabbat. Yo veo que ella la de Shabbat la pone en el horno y ella primero prendemos la vela y después ella la comida de Shabbat la pone en la nevera. ¿Por qué yo no la puedo poner en la nevera? No sé si me está entendiendo. ¿De la vela? Sí, no, termina Antes de la prender la pregunta. vela, guay. No, cuando entra el Shabbat, yo le enseñé a ella sobre el run, por cierto. Muchísimos ashkenazim dicen que cuando tú pones la comida dentro del horno, tú tienes que dejarla allí todo Shabbat. Wow. No puedes sacarla porque la idea es que si se pone fría y la pones dentro del horno de nuevo, se vuelve a cocinar. Y el miedo es que algo que estés cocinando en Shabbat, porque eso es prohibido en Shabbat. Nosotros respondemos en Bishul, Achar Bishul. No se puede cocinar después de que ya está cocinada.
Entonces, cuando ya la comida está cocinada, entonces ya está cocinada, porque no va a estar cocinándola. Pero en el pensamiento ashkenazí, el miedo es que si tienes algo específicamente, y especialmente algo que tenga una salsa, que sea líquido, si la vuelves a recalentar, cuando ya estaba fría, entonces tal vez es como si estás cocinando. Ahora, tiene lógica. Entonces el miedo aquí es, entonces la idea dentro de Ashkenazim, la ley es que cuando lo pones dentro del horno, lo tienes que dejar dentro del horno todo Shabbat, o lo sacas y sirves directamente del horno si quieres mantenerlo para el próximo día, comértelo también, por ejemplo, en el almuerzo de Shabbat. El viernes por la noche. Pero usted no me está entendiendo. Si yo lo cocino para el almuerzo, no del viernes de la noche, del sábado. Del sábado, exacto. Antes de yo prender la vela, ¿yo no lo puedo guardar en la nevera? ¿No? Entonces, exactamente eso. Yo sé, a veces los rabinos nos damos 10 vueltas para llegar al punto. Realmente, la razón que estoy dando 10 vueltas es para completamente explicar todas las diferentes versiones de esto. Entonces, eso es la base halágica y la mayor opinión es que no puede recalentar la comida. El Ran, especialmente el Hidush del Ran, es que sí puede calentar la comida mientras esa comida estaba en el horno en el momento que entró Shabbat, para simbólicamente decir que eso ya estaba terminado completamente cocinado cuando entró Shabbat. Entonces, lo que estamos haciendo es simbolizando de que esto estaba caliente cuando entró el Shabbat. Entonces, lo que puedes hacer es, si cocinas el huevo, si lo pones en el refrigerador, sácalo del refrigerador, antes de prender las velas, ponlo en el horno y entonces exactamente, esa es la forma que el Ran lo dice. Okay. Nada más para dar un ejemplo de que la razón que ando en esto es para dar un ejemplo de que en este tiempo están creando una orden halágica que hasta hoy en día todavía se está aplicando. ¿Se entiende la idea? Alguien aquí, Jacob, te está preguntando, en el caso de la cocina solar, que solamente funciona cuando llega el sol. No hay problema. No hay problema. Se puede usar. Se puede usar siempre y cuando haya quedado el horno prendido. Sí. Llevo que encendido. Ya a merced del sol. Exactamente. La saca y... Ahora, si ese horno no usa fuego, ¿verdad? No, yo tengo eso en República Dominicana. Explícame. De esos solares que se ponen, son en batería. El panel solar le manda la corriente a la batería. Pero es electrónico. Viene siendo, no viene siendo esencialmente electrónico, porque todo es base a la batería. La batería lo que te suelta es como voltio. Sí, es electrónico. No es Okay. electrónico. No, entonces no se puede prender, se tiene que dejar prendido. Tiene que dejar, sí. Sí. Si hubiera sido que es reflexiones del sol, de la luz del sol, y calienta solamente a través de la luz, entonces no hay ningún problema. Se puede hasta abrir una caja que tenga esa reflexión. Bueno, pero es que dice Lilia, tu cubanita, que hay unos que no llevan baterías. ¿Y cómo funciona entonces? No, todos llevan batería. Entonces, ¿cómo funciona? Si no tiene batería, no coge Para electricidad. detenerla. Ok, verá, el punto es, de todas maneras, lo importante, vamos a tomar una pausa. ¿Vieron las preguntas? El rabino pregunta cómo funciona. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender científicamente cuáles son las funciones para poder aplicar la ley. Okay, eso es un ejemplo, pero ahora no vamos a determinar la ley, vamos a seguir. Entonces, ese es también, por cierto, el Rashba, Shlomo Ben Aderet, era banquero también y rabino. Yo fui el primer banquero del mundo. Muy buena, yeah, muy buena. Ok. También el Rashba. La semana pasada hablamos sobre los rabinos que acusaron a Maimónides y querían expulsarlo y querían excomunicarlo y lo excomunicaron y quemaron los libros del. El Rashba es uno de los grandes defensores del Rambam y autorizó la traducción del Rambam del árabe al hebreo, el comentario que él escribió sobre la Mishnah. Entonces él autoriza esa traducción, pero de todas maneras al Rashba no le gusta la mezcla entre la filosofía griega y las enseñanzas de Torah. Entonces el Bet Din de Barcelona en ese tiempo se reunió y hizo una takaná,
la corte de Barcelona, la corte hebrea de Barcelona, hizo un decreto que nadie podía estudiar filosofía griega, ningún hombre, las mujeres, olvídense, las mujeres no pueden estudiar nada. Que los hombres no podían estudiar filosofía griega menos de 25 años de edad. Tenías que ser mayor de 25 años de edad para poder estudiar filosofía griega, porque si no, entonces los jóvenes se confundirían y perderían el judaísmo, y escribe mucho sobre prohibición de eso. Okay, entonces, la serie de libros que quiero mencionarles, uno es Hidushei HaRashba, que es comentarios sobre el Talmud, y todo el mundo que estudia Talmud hoy en día estudia el Rashba, porque él hace comentarios sobre la página de Talmud. Cuando estudiamos el Talmud, cada una de las páginas tiene una sugya. La sugya quiere decir un tema dentro de esa página de Talmud. Se estudia el Rashi, se estudia el Tosafot, y entonces mucha gente estudia el Rashba, porque lo que el Rashba hace es que te da comentarios que son halágicos sobre lo que se aprendió de esa página. Esa es una forma. Entonces también escribió un libro que se llama Torat Habayit. El libro de Torat Habayit es halágico, que tiene que ver con todas las leyes de kashrut en la casa. Ahora, interesantemente, en ese libro existen las leyes de cómo salar la carne para quitarle la sangre. Hoy en día, cuando la gente van a comprar en la carnicería carne kasher, casi siempre los carniceros ya han hecho el proceso de quitarle la sangre. Pero en los tiempos, no hace tanto tiempo, hace 20 años, 25 años, que la gente compraba la carne en la carnicería, la traían a la casa, la ponían en la tabla, la remojaban, la ponían en la tabla, una tabla en forma de ángulo que tiene huecos, le echaban sal, una sal gruesa, para quitarle la sangre, la dejaban por media hora, eso atraía la sangre y entonces se lavaba. Entonces él entra mucho a cómo salar y cómo kasherizar la carne. Yeah. Por ejemplo, yo que sé un poco de la gastronomía y cocina, no sé si sirva esto no de salar la carne, pero por ejemplo ponerlo en la nevera con un trapo húmedo, y no comerlo en el momento, sino creo que esperar como 20 días, es como una carne. That's aged beef, yeah. Entonces ahí es como se pierde la sangre. Yeah. No sé si ¿Porque se absorbe? Sí, se absorbe, pero en el trapo. Pero claro, se sale la sangre, entonces tienes que lavar el recipiente y interesante. Colocarla. Interesante. Ahora, la forma que nosotros lo hacemos son dos formas. Pero la razón es porque la Torah expresamente prohíbe comer sangre. La sangre que es la sangre de la vida del animal. La Torah dice que cuando se hace shechitá se tiene que botar esa sangre a la tierra, taparla, que es otra mitzvah. Se dice una brajá, también una bendición, cuando se hace la shechitá y cuando se tapa la sangre. Es kisui adam. Entonces, esa sangre retorna la neshama, el nefesh, que es el alma del animal que está dentro de la sangre, lo retorna a la tierra. Entonces, hay dos formas de sacarle la sangre. Uno es a través del fuego. Entonces, si pones esa carne al fuego vivo, lo que le cae es la sangre. Y el otro es cortar la carne, remojarla por media hora, ponerla en sal, en esa tabla, y de esa forma la sal le saca la sangre, y entonces se puede comer. Entonces tiene muchos detalles sobre cómo hacerlo. Y damos un ejemplo de esto: el hígado. El hígado, en la forma de kasherizar, no se puede salar. Entonces la única forma, porque hay tanta sangre dentro de ese hígado, la única forma de kasherizarla sería ponerla en un fuego abierto. Entonces, por ejemplo, se hace una parrilla y se pone abierto para que le salga todo eso. Exacto. Esa es la única forma de que sea kasher el hígado. Samuel te pregunta que por qué solo se tapa la sangre de aves y animales salvajes, no la ternera y el cabrito ni la oveja. La Torah no dice por qué. No dice por qué. No dice por qué. Pero es interesante la Pero pregunta. el cabrito no tiene mucha sangre. Sí, no sé por qué. Es destilación de la sangre
de lo que es del hígado. Sí, en ese caso, cuando estamos hablando del hígado, es porque el hígado, como tiene tanta sangre, no se le puede sacar a través de la sal. Se tiene que poner al fuego abierto. Entonces, no en un horno cerrado, no poniendo en una losa o en algo de cocinar, porque si lo cocinas así, entonces toda la sangre se quema ahí. Pero se queda ahí. Se puede poner como en una rejilla. Sí, en una rejilla, en una malla. Una parrilla. Sí. En el horno. Sí, pero tendría que estar abierto para que todo lo que le caiga. Esa Para que sería. drene. ¿Ya? Entonces, para que drene. Exacto. Entonces ahora si la carne es kasher, ya solo la lavo y la guiso. Sí. Sí. Ok. Entonces, ese es uno de los áreas. Y entonces también el Avodat HaKodesh, que habla sobre las leyes de Shabbat y de Yom Tov. ¿Okay? Ese es el Rashba. Ese es uno. Lo otro más. El Rashbatz. O a veces le dicen el Tashbatz. Todos estos nombres tienen ciertos nombres porque son a través de son acrónimos. Sí. El Rashbatz es Rav Shimon ben Tzemach Duran. Apellido Duran. D-U-R-A-N. Rav Shimon ben Tzemach Duran. Nacido en Mallorca. Nacido en Mallorca. Sirvió como gran rabino de las islas de Palma de Mallorca, de Ibiza. Sí, isleño. Entonces, lo que pasa, y también fue doctor en Palma de Mallorca el año 1361. Nació en el 1361, se volvió doctor en Palma de Mallorca y gran rabino. El problema fue que hubo persecuciones en todas las islas y se fueron de España para Algeria, el año 1394. Allí, cuando llega el rabinato de España a África, esto ocurrió no solamente en Algeria, Tunisia y también en Marruecos y en Libia. Cuando el rabinato de España llegaban, se volvían los grandes rabinos de esos países. Entonces había allí un gran rabino, Rav Sheshet, Yitzhak ben Sheshet, que era reconocido por todo el norte de África como uno de los grandes sabios. Y enseguida que llegó el Rashbatz, le dio la bienvenida y se volvió el líder junto con Rav Sheshet de toda la comunidad del norte de África. Formaron un Betin y esos Batei-Din, las cortes que ellos tenían, no solamente decidían la ley, casos, por ejemplo, casos de dinero, casos de problemas matrimoniales, etc., pero también hicieron una serie de takanot. Esos takanot eran decretos aplicándole completamente a la comunidad del norte de África. Entre esos takanot existe una takaná sobre queso. Promulgaron una ley que no se podían comer quesos que no eran hechos por judíos. Gevinat Akum. Entonces, entre ellos está uno de esos. También escribió una serie de libros. Él escribe alrededor de 100 libros. Cuando Rav Sheshet murió, se quedó el Rashbatz el sumo rabino de todo el norte de África. Entre ellos hay un libro que se llama Magen Avot. Magen Avot quiere decir shield, ¿cómo dicen shield? Escudo, pero escudo protector. No es solamente un escudo de diseño, ¿no? Sino es que me está protegiendo de nuestros padres. La protección de nuestros padres. Específicamente es una polémica contra el cristianismo y el islam. ¿Ya? Entonces, a través de este libro, él explica por qué el cristianismo y el islam, los dos son erróneos y el único camino es el judaísmo. Este libro se volvió tan popular que el cuarto capítulo, solamente el cuarto capítulo lo publicaron como un libro. Y es Keshet Umagen. Keshet Umagen. ¿Cómo dicen? Cuando vas a, ¿cómo se inglés? ¿El arco? El arco y el... ¿Se consigue en inglés y cómo se consigue? Hoy en día yo no lo he visto en inglés ni en español. No me en hebreo, hay que problema.
Otros comentarios sobre Al-Fasi, ya lo estudiamos, los Hilchot, el libro de Hilchot de Al-Fasi. Un libro que se llamaba Oheb Mishpat, que es sobre Job. El Orach Chaim, que es un libro contra la filosofía de Hasdai Ibn Shaprut, Ibn Kreskas, donde él escribió un libro que se llama Or Adonai y él escribe contra él. Y entonces un libro sobre las leyes de Nidá, las leyes de la menstruación y la pureza familiar. Y entonces también un famoso libro sobre los minhagim del norte de África, las costumbres del norte de África. Ahora, la razón que esto es importante. En el mundo ortodoxo hoy en día, te dicen, el rabinato ashkenazí dice que minhag que halajá, la costumbre es como la ley. ¿Se entiende? Minhag que halajá. Pero en el mundo, esa es la posición en el mundo ashkenazí. En el mundo sefaradita hay una gran diferencia entre minhagim y halajá. La ley es halajá y la costumbre es cómo practicar esa ley. Entonces hay ciertas costumbres que son simplemente costumbres, pero no son la ley. Por ejemplo. Estoy tratando de pensar algunos ejemplos, ¿ya? Pero ejemplos específicos ahora de pronto no se me ocurren. Déjame ver si entra en alguno. Pero hay diferencias de opinión en cuál es un minhag y cuál es halajá. Y se supone que si uno puede escoger, si tienes que escoger entre violar una costumbre y violar una ley, ¿viola la costumbre? Se viola la costumbre en lugar de la ley. Igualmente, hay leyes minhagim, leyes que son bíblicos y leyes que son rabínicos. Entonces, si uno tiene que violar, se supone que violes la ley rabínica y no la ley bíblica. Ahora, mejor sería guardarlas todas, pero si hay que violar, entonces uno tiene que saber la diferencia entre ellas. Déjame dar un ejemplo. El Shabbat pasado se formó una polémica aquí. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Hay un señor que viene a esta sinagoga que no es observante de nada. No observa nada. Yo sé que eso es difícil de creer. Entonces, pero interesantemente, él maneja, parquea su carro aquí, entra, habla durante toda la oración, viola todas las leyes del Shulchan Aruch, pero de pronto viene y me ataca. Pues dame un ejemplo de esto. Me ataca, ¿por qué? Porque a mi papá le dieron la liga del maftir. ¿Tú lo estuviste ahí? Sí, yo estoy claro. Le dieron la liga del maftir y él dijo la bendición y se bajó y Leibel siguió leyendo. Este señor estaba sumamente enojado. ¿Por qué? Porque violó una ley, se fue de la Tebaco, se fue de la Bimá cuando estaban leyendo la Haftarah. Sí, ok, yo estoy de acuerdo con usted que se supone que se quede, pero no digas que es una halajá, es un minhag, es una costumbre. Si lo llamaron, siempre. No, pero tú siempre estás violando la ley. No digas eso. Yo no estoy violando la ley. El Señor, la persona que está violando la ley eres tú. Entonces se forma el problema. Pero, por ejemplo, la halajá es que uno no puede manejar en Shabbat. ¿Right? La costumbre es que él debería de quedarse ahí para la liga. Hay una diferencia en poder, en importancia, entre violar una ley y violar una costumbre. ¿Ya? Ese es un ejemplo. ¿Ya? Entonces hay ciertas normas que las sinagogas forman. Esas normas son costumbres, pero eso no quiere decir que esa es la ley. ¿Se entiende? Es importante entender esa diferencia. En el mundo sefaradita hay ciertas cosas que son nuestra costumbre y ciertas cosas que son nuestra ley. Un ejemplo. En Turquía, muchas comunidades en Turquía comían frijoles, kitniot, durante Pesach, pero no comían arroz. Pero ellos no dicen que es la ley de ellos no comer arroz. Ellos dicen que esa es la costumbre de ellos no comer el arroz.
La halajá es no comer hametz. Pero el minhag es no comer arroz. En el mundo ashkenazí, el minhag es no comer arroz, pero para ellos, como el minhag es no comer arroz, se vuelve una halajá. ¿Se entiende la idea? Es un poquito sutil la diferencia. Y en mi opinión, mi humilde opinión, viene de este problema. Viene de la diferencia entre el Ramá, Rav Moshe Isserles. Por cierto, déjeme decirle que cuando yo termine con esta lista de rabinos sefaraditas, yo voy a hacer una serie de los rabinos de las glorias, de las contribuciones del mundo ashkenazí. Sí, para que ustedes vean. Para que ustedes vean que yo no soy racista. Que también no adecuado. Yo no soy racista. Pero está dudando. No está dudando. No, a ver. Yo soy, mira, sí, es que a mí siempre me ha llamado la atención tanto el mundo ashkenazí. Yo soy un ashkenazi, a mí me encanta el gefilte fish. Por ejemplo, comidas exóticas. Ok, entonces, ¿a dónde yo estaba antes de entrar con esa bobería? Decía, yo le iba a decir que la diferencia es, Rav Yosef Karo escribió el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es halajá. Rav Moshe Isserles de Cracovia también estaba escribiendo un libro de ley. Pero entonces, él cuando vio el Shulchan Aruch, era tan sagrado ese hombre, tan Talmid Jajam, que dijo, este libro está mejor el que yo estaba escribiendo. Entonces escribe un libro que se llama el Mapá. Entonces, el Rav Yosef Karo escribe, la mesa ya está puesta, y el Ramá escribe el Mapá, que es el mantel. Sí. El mantel. Y en el mantel, él escribe las costumbres ashkenazi del mundo de Cracovia, de Polonia y de Alemania, para acentuar la halajá. Entonces, dentro del mundo ashkenazí, como hay tanta importancia en la costumbre comparado a la ley. ¿Entienden la idea? Ok. Anyways, ese es uno de los grandes comentaristas de ese mundo. Ok. El otro que quiero mencionar es el Ralbag. Rabino Levi ben Gershom, Languedoc, de Francia, el año 1288 al 1344. Abraham Zacuto, el gran sabio, escribió sobre él y dice que él era el hijo de Gershon ben Shlomo de Cataluña. A veces lo puedes ver como Gershonides. Se publican muchas de las enseñanzas de él como Gershonides. Porque igual que tienes Maimónides, Nachmanides, tienes Gershonides. Gershonides no se ve comúnmente, pero también publican muchas de las escrituras de él como el Ralbag. Hoy en día todavía existe una familia de rabinos que usa el nombre de Ralbag, que son descendientes de él. Y son grandes rabinos. Uno de ellos, por cierto, ustedes han visto la marca en las Triangle K. Tiene un triángulo con una K. El rabino que certifica el Triangle K es Ralbag y es de la familia de Ralbag y es descendiente de Ralbag. Okay. Conocido como talmudistas, comentaristas sobre el Talmud, y por otro libro que escribió que le tomó 12 años de escribir. El libro se llama Sefer Milchamot Hashem, el libro sobre las guerras divinas. Y el año 1342, en el año 1342, el libro fue originalmente escrito en hebreo, luego traducido al latín por pedida del Papa Clemento el sexto. Clemento pagó para que traduzcan ese libro al latín, porque él quería disfrutar el libro. Sí, claro, pagó. Dame dinero para que tú veas lo rápido que yo traduzco también. Los temas, ahora voy a entrar. Se divide el libro en... Por eso que a mí me encanta hacer esta clase,
porque entonces tengo que ir a buscar los temas y tengo que repasarlos. Entonces, ustedes me causan muchísimas horas de estudio. Ok. En el Sefer Milchamot Hashem, ustedes han entendido que los ataques al Rambam, a Maimónides, fueron porque él mezcló la filosofía de Aristóteles con filosofía de Torah. Y entonces en el libro Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos, él mezcla el sistema de Aristóteles y el sistema de Halajá, los mezcla juntos. Crea un sincretismo entre Aristóteles y la filosofía de Aristóteles y la filosofía judía. Y uno de estos temas se presenta no solamente en la guía de los perplejos del Rambam, pero entra en Hilchot Deot, que está en el Mishneh Torah, cuando él empieza a explicar cómo una persona debería desarrollarse. Él dice que lo que une al ser humano con Dios no son las emociones y no es la fe, sino es el intelecto. Qué interesante. ¿Por qué? Porque como él se basa en la filosofía de Aristóteles, lo más avanzado que el ser humano tiene, el ser humano, de acuerdo con Aristóteles, es un animal, pero es el animal que tiene intelecto. Entonces, ¿cómo razona? ¿Qué razona? Eso es verdad. Exacto. Entonces, algunos razonamos y otros no, pero eso no vamos a hablar de eso. Entonces, algunos somos más animal que otros, pero no vamos a hablar de eso. Okay. Pero el punto es que de acuerdo con Aristóteles, lo que él quiere hacer es desarrollar a través del estudio de Torah un acercamiento a Dios a través de una conexión intelectual con Dios. Entonces, es interesante porque sabemos que también hay otras formas de conectarse con Dios emocionalmente, y hablamos de Rabbeinu Pajia y todos los demás, diferentes formas, pero esta es una de las formas de entrar. Y la razón que me llama tanto la atención es porque tenemos en tantas otras religiones que la gente te dice, oh no, eso no tiene explicación, acéptalo solamente en fe. Pero en el judaísmo eso no es así. Tú no me puedes decir a mí que yo acepte algo solamente en fe, pues si yo quiero tener uso de razón. Entonces, dentro de la filosofía de Maimónides, todo tiene que tener cierta lógica. Entonces, él lo lleva más lejos todavía en la guía de los perplejos, porque entonces empieza a explicar racionalmente todos los mitzvot. ¿Ya? Entonces, entra explicaciones de los mitzvot. No quiero repetirme, pero hay que mencionar que él dice en la introducción de la guía de los perplejos que uno debería de guardar los mitzvot de todas maneras, aunque no pueda entender por qué, pero es el deber, desde el punto de vista del Rambam, es el deber de usar el intelecto y la razón para acercarse a Dios, aunque uno no completamente entienda las cosas. Uno debería de usar su intelecto para tratar de entender lo que es Dios. Entonces dice, al final el ser humano no va a entender completamente, intelectualmente, con su razón, porque nosotros no tenemos razón limitada, ¿no? Pero Dios tiene la razón ilimitada. Entonces nosotros, a través de nuestro razonamiento, tratamos de acercarnos a Dios. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de acercarse a través del intelecto. Pero el Ralbag lo lleva más lejos todavía. Entonces, lo que él hace es que en vez de mezclar Torah, filosofía de Torah, con filosofía de Aristóteles, directamente explicando la filosofía de Aristóteles y no mezclándola con Torah, sino aplicando la filosofía de Aristóteles y cómo funciona perfectamente con la Torah. Ahora vamos a darte, ahora te lo vamos a dar. ¿Ya? Ok. El libro Milchamot Hashem se divide en 6 partes. La primera parte, la doctrina del alma. Y en ese área, dice él, que la única forma que nosotros sabemos que tenemos una alma es por el uso de nuestro intelecto. Y eso es una idea muy interesante. Pues normalmente la forma que nosotros sabemos que tenemos un alma es a través de las emociones o a través de la meditación. No usamos el intelecto para necesariamente procesar lo que tenemos en el alma. Pero dice él que aunque digas que es la meditación que te va a acercar al alma, la única razón que puedes saber que la meditación te está acercando al alma es porque tienes intelecto. Entonces dice él que el intelecto es lo más alto, y ya está usando la filosofía de Aristóteles, lo más alto para acercarse a el alma que está dentro de uno. Entonces,
lo que uno tiene que hacer, desde el punto de vista del Ralbag, es desarrollarse intelectualmente en todas las diferentes áreas. Entonces, una de las razones que el Ralbag hoy en día no es tan popular en ciertos círculos ortodoxos es porque el Ralbag dice que uno debería de estudiar todas las ciencias y todas las matemáticas y todas las filosofías y todo lo que uno pueda estudiar del mundo laico, del mundo gentil, lo que dicen del mundo gentil, uno debería de aprender todo eso, porque entonces el intelecto se va desarrollando más todavía y cualquier cosa que desarrolla el intelecto causa un acercamiento a Dios. Interesante, ¿verdad? Same idea. ¿Okay? Es el Ralbag. Entonces ese es uno. Segundo, entonces, que describe la profecía. Entonces él escribe en la profecía que hasta la profecía es un sistema intelectual. Entonces, en otras palabras, cuando una persona empieza a estudiar y se desarrolla intelectualmente y empieza a colectar conocimiento de diferentes áreas. Por ejemplo, tienes conocimiento filosófico, tienes conocimiento de la ciencia, de la matemática, de la medicina, de la astronomía, que él también le da mucha importancia a la astronomía. Entonces, cuando tiene todo colecciona, entonces eso entra al intelecto y se mezclan todos. Estamos hablando de lo que dice el Ralbag, se mezcla todo esto. Y eso produce, se le prendió la luz y tuvo un momento de revelación. Ese momento de revelación es profético. ¿Ya? Y viene a través del desarrollo intelectual. Ok. La parte 3 y 4 es un poquito más controversial. El Ralbag habla de Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit es muy... se reconocía dentro del mundo ya filosófico y se presenta mucho, especialmente el Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto, que hablamos anteriormente de él, habla mucho de esto, y Cordovero habla mucho también del Hashgacha Pratit. Esta es la idea. Cuando un ser humano cuando nosotros venimos al mundo, Hashgacha Pratit quiere decir que Dios tiene un plan para cada ser humano y tiene un plan de desarrollo para desarrollar a esa persona para que él pueda llegar a todo lo que él puede llegar. Una palabra, la persona vino a este mundo a hacer ciertas cosas y las experiencias que vienen a través de esa vida lo van desarrollando para llevarlo a la meta que él vino a hacer. Y a veces son cosas bonitas, dulces, cosas buenísimas que nos han ocurrido, pero a veces son golpes, a veces son dificultades, ¿no? Entonces, esas dificultades lo van encaminando a uno hasta que uno llega al punto a donde uno se ha podido desarrollar completamente. Eso es la idea de Hashgacha Pratit. Entonces, tienes Hashgacha Pratit, que son el plan individual de cada persona y el plan para la nación colectivo. Eso es Kabbalah. Para la nación, eso es Kabbalah. Eso es Kabbalah. Pero también entra al mundo filosófico de Hashgacha, porque en este tiempo Hashgacha y Kabbalah eran lo mismo. ¿Yeah? Y la verdad es que cuando uno empieza a estudiar Kabbalah se da cuenta que todo esto es Hashgacha, que sería filosofía, y Kabbalah básicamente son lo mismo. Algunas cosas son un poquito más esotéricas. Y si alguien me podría definir lo que quiere decir la palabra esotérica, así podemos destruir completamente el concepto. Anyways, al definirlo enseguida lo destruimos, pero podemos tratar. Pero casi siempre los maestros míos dicen que la filosofía se concentra en los asuntos de llegar a un entendimiento de la totalidad de lo que existe en este mundo. El big picture, pero de este mundo. Y en el mundo esotérico es el big picture de este mundo combinado con el mundo espiritual. Esa es otra forma. La otra parte. Ok. Anyways, entonces, de acuerdo con el Ralbag, mientras la persona va desarrollándose intelectualmente y va volviéndose más conectado con Dios, si puede desarrollar su intelecto al nivel más alto, recibe el don de la profecía. Si ha llegado al punto a donde se ha desarrollado al nivel más alto de la filosofía, entonces recibe una Hashgacha Pratit más importante todavía. En otras palabras, hay una atención especial
que Dios tiene sobre las personas que se desarrollan intelectualmente. Ya no es una persona común. Ya esa persona se ha vuelto, después de estudiar tanto, después de estudiar tanta Torah, ha llegado a un encuentro tan profundo con Dios, que ya Dios constantemente está unido a esa persona, y el plan se vuelve más todavía, supersize. Yeah. Se vuelve más esa persona, el plan de esa persona se vuelve más grande todavía. Entonces, la forma que él describe Hashgacha Pratit, dice que hay Hashgacha Pratit que es individual para toda una nación o para grupos de naciones. Entonces, Dios tiene un plan para el pueblo cubano, Dios tiene un plan para los dominicanos, hasta los dominicanos también incluidos. Entonces, tiene un plan para todo el mundo, ¿ya? Específicamente cada nación, cada grupo, cada área. Entonces, también tienen general, el Ralbag diría que tienen general planes para cada persona, pero la persona que más le llama la atención son las personas que se han desarrollado hasta cierto punto intelectualmente a través del estudio de Torah y a través del estudio de las ciencias. ¿Se entiende la idea? Ok, ese es uno. Entonces, y eso se vuelve controversial, por cierto, porque entonces la gente dice, bueno, eso no está justo, pues entonces está diciendo que la gente intelectual son más amados por Dios que la otra gente. ¿Ya? Y el Ralbag podría responder, porque me voy a convertir en el Ralbag para atrás, me volví el Ralbag. Entonces, representando al Ralbag, yo diría que no, que eso no es lo que está diciendo. Si quieres esa atención, desarróllate. Todo el mundo tiene oportunidad de desarrollar. Lee libros. Eso depende de las personas si quiere subir más o quedarse donde exacto. Si quiere vivir una vida donde dice, bueno, yo no voy a pensar, yo no voy a aprender, yo no voy a considerar, entonces se quedó atrás. El libro de Bendigo, para ti, literalmente es sí, Hashgacha Pratit sería como un plan individual o supervisión individual. Te está manteniendo la providencia. Creo que dice providencia. Yo tengo una expresión que es mía. Yo siempre he dicho, mira, escúchame la expresión, para vivir jodido no hay que hacer muchas cosas, ¿sabes? Que no hacer nada. ¿Cómo? Ya, para vivir bien jodido no hay que hacer muchas cosas, no hacer nada. Tienes que tener cuidado, porque yo creía que estaba hablando judío y tienes que tener mucho cuidado. Tienes que pensar en quién es tu audiencia cuando estás hablando. ¿Quién te está oyendo? Yo he jodido, ¿verdad? Okay. Mira esto, que refiriéndote a la mezcla de la filosofía, que Einstein dijo algo muy importante, que el hombre encuentra el Elohim detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Exacto. Esa es la idea. Ok, entonces la quinta porción, esa es la parte 3 y 4 del libro de Sefer Milchamot Hashem. Y el otro es, por cierto, entre la sección 3, 4 y 5, tuve un problema grandísimo en la casa. Sí, porque las hijas quieren saber por qué yo estoy leyendo esto en vez de estar involucrado en otras cosas. Pues tengo que prepararlo. La quinta porción es toda astronomía. Y interesantemente, déjeme darle el año. El año 1295. 1300 por ahí. En el año 1300, el Ralbag se sienta a calcular a través de su estudio. Ahora, tenemos que entender esto, porque esto es importante entenderlo. ¿Qué está ocurriendo en el mundo religioso cristiano? Los científicos no pueden expresar las ideas de ciencia porque la iglesia no lo permite. Galileo, etcétera. ¿Ya? Okay. Entonces, el Ralbag está mezclando su filosofía religiosa con las ciencias y publica y hace calculaciones de las distancias entre las estrellas y llega a casi las calculaciones modernas a través de observar las diferencias. Habían Ptolomeo había llegado a ciertas conclusiones de las distancias entre los planetas y las estrellas, y él rechaza completamente lo que él enseñó y calcula a través del estudio, combina de la ciencia
las calculaciones que él hizo y ciertos pesukim, ciertos versículos de la Torá, y sale casi exactamente las distancias que los científicos modernos calculan entre las estrellas. Increíble. Wow. Encuentro interesante. Es uno. Y entonces, en la última porción, sección 6, tiene sobre la creación y los milagros. Y ese área, no quiero prolongar la clase, pero es un área interesante. O yo lo encuentro interesante. Si a ustedes no les gusta, de todas maneras lo van a tener que escuchar porque yo voy a seguir ahí. Pero a mí me entretiene esta idea. Ok, listen to this. Hay una Mishnah que dice que en la sección de Pirkei Avot, ya sabe la Mishnah que me voy a referir, name that tune. En la sección de Pirkei Avot dice que Dios creó en las tinieblas antes de Shabbat ciertas cosas. Entre ellas están la boca de la tierra que se tragó a Korah, la boca del asno que le habló a Bilam. ¿Yeah? Entonces, entre esa Mishnah, la pregunta es, espérate un momento, entonces cuando Dios creó el mundo, ¿ya creó estas cosas? Entonces, ¿son milagros o no son milagros? Entonces, normalmente diríamos que un milagro es algo que violó las normas de la creación. Pero ahora me estás contando, la Mishnah me dice que al crear el mundo, ya creó estos milagros. Entonces la pregunta es, ¿qué es un milagro? El milagro y la creación. Entonces él escribe mucho sobre cómo identificar un milagro y qué parte de los milagros tienen dentro de la creación. La pregunta es, si Dios está actualmente violando las leyes de la creación y creando milagros, o si dentro de la naturaleza de la creación existe la posibilidad de un milagro. ¿Ya? Ahora, si estamos hablando, ya sabemos del Ramban una idea de lo más interesante sobre los milagros, ya hablamos anteriormente. Se abre el mar. El pueblo judío cruza el mar, entra en tierra seca, los egipcios lo siguen, cierra el mar, se ahogan todos. El Ramban dice, ¿por qué entonces, antes de abrir el mar, Dios mandó un viento que sople toda la noche, la Torá lo dice, que sople toda la noche, y entonces abre el mar? ¿Por qué tanto drama? Estamos hablando de una película de Hollywood. ¿Por qué te tiene que poner tanto viento y eso? Pues si Dios quiere, le abre el mar. ¿Por qué tiene que toda la noche viene el viento? Porque entonces el Nachmanides, el Ramban dice que la razón que esa es la naturaleza del milagro. ¿Cuál es la naturaleza del milagro? Que una persona que esté allí dice, Dios no fue el que abrió el mar. Fue el viento que sopló toda la noche y como el viento le dio al agua, se abrió el mar. No es un milagro. Entonces dice él que el milagro siempre contiene un elemento físico que está dentro de la creación que le permite al ser humano rechazar el milagro. ¿En una palabra? ¿Se entiende la idea? Entonces la persona que está viendo el milagro, hay dos personas. Uno ve el milagro y dice, wow, esto es un milagro. Y el otro ve la cosa y dice, no, eso no es una cosa, eso no es un milagro, eso es parte de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el milagro? El milagro es que exista un ser humano que interpreta ese evento que está dentro de la creación, que es parte de la naturaleza, como un milagro. ¿Se entiende la idea? Entonces, el Ralbag básicamente nos da esa misma idea hablando de la creación y los milagros. ¿Se entiende? Ok. All right. No sé si pueden sentarse y oír uno más. Vamos. ¿Tienen paciencia? ¿Se Sí. puede? Uno, maybe two. Okay. Esto vamos a pasar un poco más adelante, acercándonos más a los tiempos modernos. El Or HaChaim, se llama el Or HaChaim, el luz de la vida. Escribió un libro que se llama el Or HaChaim y es uno de los grandes rabinos que le dicen Hakadosh, el santo. Santo. Ese es Rav Chaim ibn Attar, nacido en Meknes, en Marruecos.
1696. Murió en Jerusalén, 1743. Meknes, Marruecos. Haim ibn Attar. Haim ibn Attar. Pero lo llaman normalmente el Or HaChaim por el libro que escribió. El libro se llamó el Or HaChaim. Hay muchísimos rabinos que ya se les olvida el nombre, pero lo llaman por el libro. Lo llaman por el libro que escribió. Por ejemplo, Israel Meir Kagan. ¿Sabe quién es? Israel Meir Kagan. Israel Meir Kagan. ¿Ya? El Chofetz Chaim. Ay, yo sé. Sí, le conozco por el Llámalo como Chaim. copa. El libro se llama el Chofetz Chaim y la gente lo llama el Chofetz Chaim. Es verdad. Or es luz. Or HaChaim. Yeah. Y Torah, entonces. Lo has dicho antes. El Ora viene de ahí también. Viene de ahí también. Yeah. Ok. Uno de los famosos él también murió, por cierto, murió en Jerusalén, como mencioné. Vivió en Livorno, en Italia, por mucho tiempo, a donde había gente que, personas que eran negociantes y tenían mucho dinero y pagaban para que los grandes rabinos vayan a vivir en Livorno y le pagaban para publicar los libros. Eran apoyadores de Torah. Entonces él por mucho tiempo vivió en Livorno. Está enterrado en el Monte de Olivos, en Jerusalén. Y la tumba, yo estuve en la tumba del Or HaChaim, pues, para dar las gracias. Siempre por producir tan buenos libros. El Or HaChaim se concentra. Algunos, cuando nosotros grabamos las secciones que tenían que ver con las Parshiot, que yo creo que usábamos audio nada más en ese tiempo, no grabábamos visualmente, ¿no? ¿Te acuerdas que yo daba todas las semanas una parashá sobre la parashá de la semana? Yo usaba mucho el Or HaChaim. La forma que él usa el Or HaChaim es, la forma que él que hace comentarios sobre todos los parshiot de la semana, las secciones de la semana, es usando el sistema del Pardes. Perush, Remes, Drash, Sod. Explicar primeramente lo que dice la Torah, cómo se entiende, la explicación simple. El Remes, que quiere decir cuáles son las leyes que aprendemos de esa sección, y hay ciertas claves, palabras claves que están dentro de esa sección que nos van a dar ideas sobre la ley. El Drash, que es la parte homilética, ética, moral, sermónica, que viene de ahí. Ahora que he hablado de sermón, tengo que regresar a la otra parte. Vamos. Entonces, y el otro Sod, la parte cabalística. Entonces, en sus comentarios sobre cada porción de la Torah, él entra a esas 4 porciones. Y dice que si uno estudia la porción de la Torah en esas 4 porciones, entonces uno va a entrar al orchard, a la finca, y va a tener la experiencia divina. ¿Ya? Pero tienes que estudiarlo en las 4 diferentes secciones. Hablando del Rashba, cuando hablamos anteriormente del Rashba, yo quiero mencionar un área que se me olvidó, ahora regresando, después tú lo editas. No, no, déjalo así para que la gente vea que el rabino mío está loco. Ok, anyways, la razón que lo menciono es porque dentro de ese periodo de tiempo en España se desarrolla una serie de libros que no son en estilo de comentarios sobre la parashá, sino son colecciones de sermones. Colecciones de sermones escritas por estos grandes rabinos. Piénsalo, siendo rabino de una sinagoga por 50 años. Cada Shabbat él tiene que dar un sermón. ¿Ya? En el mundo separadita los rabinos daban sermones. Muy importante entender esto. Los Ashkenazim no daban sermones. Los Ashkenazim, hasta que existió el movimiento reformista en el mundo Ashkenazí, no existían sermones en el mundo Ashkenazí. El rabino tenía otra función en el mundo Ashkenazí. En el mundo Ashkenazí, el rabino era maestro y decidía la ley, pero no era el orador que decía un sermón para emocionar a la gente y para acercarlo a la Torah. Se entendía que la comunidad iba a mantenerse un acercamiento a la Torah. Entonces en la comunidad Ashkenazí no se consideraba que el rabino tenía que entrar al mundo a inspirar a la gente a acercarse a la Torah. En el mundo sefaradita la gente no eran tan
formalmente fanático a la religión. Entonces, y tenían ciertas libertades en España. Y vivían en el mundo laico en España. Entonces, el trabajo del rabino era traer a esa gente a la sinagoga en Shabbat e inspirarlos. Tenían que dar un sermón. Entonces, no sé si es un complemento al mundo sefaradita que los rabinos tenían que dar sermones. Pero es interesante que sí teníamos que dar sermones y leer el material de Abravanel y leer el material del Rashba. Sumamente interesante las vueltas que ellos le dan a los Pesukim para atraer a la gente para que apliquen, para que se mantengan en una forma en el camino judío. Ok, entonces nada más porque menciono los sermones. Pero el Orach Chaim se concentra mucho en organizar esto en la forma del Pardes. También escribió un libro que se llama Pri Toar, que quiere decir la fruta linda, y es comentarios sobre el Shulchan Aruch, aplicaciones de la ley. También Rishon LeZion, que son comentarios sobre los 5 Megilot, el libro de Esther, el libro de Ruth, y Teshuvot, respuestas a preguntas sobre porciones del Talmud y también porciones del Shulchan Aruch. El Orach Chaim, en cada comentario que escribe sobre el Humash, explica de forma gramática, explica de forma halágica, explica la ley ética y moral, y entonces entra a Kabbalah. Déjame dar un ejemplo de esto. En la porción hay una ley en Deuteronomio y en dos diferentes lugares en la Torah que dice que uno no puede sembrar, uno no puede tener un buey y un asno que halen no sé cómo dicen La carreta. no una carreta, es para abrir La yunta. la yunta. Que los dos conectarlo a la misma yunta para que ellos rompan la tierra, no se puede poner. Ese es uno. Y entonces también dice que no se pueden sembrar ciertas semillas mixtas. Normalmente en la halajá decimos, ¿por qué? Eso es un hok. No sabemos por qué. No sabemos por qué. El Rashba explica la ley, qué tipo de asno estamos hablando, qué tipo de buey, qué tipo de yunta, explica toda la ley, y entonces explica la razón que no se puede poner el asno y el buey juntos es porque los dos se mueven a diferentes movimientos, diferentes pasos, y entonces uno va a molestar al otro y el otro se desespera. Si los pones juntos, a trabajar juntos, estás torturando al animal. Aunque pones a un animal que es más fuerte y un animal que tal vez puede caminar en un área donde hay muchas más piedras, si los pones juntos, se torturan y uno no puede torturar a los animales. Muy interesante, muy interesante. Ok, las semillas mixtas. Las semillas mixtas, ¿tú sabes lo que dice? Un tratado grandísimo, larguísimo, pero les voy a dar un saborcito nada más de lo que me acuerdo. La motivación de un rabino de enseñar Torah. El rabino puede sembrar semillas mixtas. Puede coger y cuando va a abrir a enseñar Torah, puede de una parte enseñar lo que dice la Torah y de otra parte inculcar dentro de esa semilla otra semilla, que es la semilla de dominar, o la semilla de buscar dinero, o la semilla de controlar a los demás, etc. Entonces, dice él que un rabino, un maestro de Torah, que está sembrando semillas, tiene que tener mucho cuidado, no mezclar los deseos del Yetzer Hará de él con los deseos del Yetzer Hatov de él. Del deseo del mal y el deseo del bien, que no se mezclen. Que la Torah que él esté enseñando sea pura. Que no sea simplemente para él engrandecer su ego. O para él dominar a los demás, etcétera. Todos los diferentes ejemplos. Pero él lo aplica de esa forma y dice que esas son las semillas mixtas. Entonces dice él que a veces cuando uno siembra las semillas mixtas, por ejemplo, el rabino se dedicó a enseñar Torah. Esto es teorético, ¿no? Ningún rabino lo haría. Pero el rabino se dedicó a enseñar Torah no porque él quería enseñar Torah o porque él quería expandir el conocimiento de Torah, sino porque se ganó la vida de esa forma. Entonces eso se vuelve una Torah con limitaciones.
Y entonces esa Torah con limitaciones puede hacer más daño que ninguna Torah. Porque la gente se cree que esa es la Torah. Y entonces saben que no está satisfaciendo. Entonces la rechazan. Y se creen esa es la única Torah que existe. Y entonces no van y buscan la Torah verdadera. Entonces, esas son las semillas mixtas desde el punto de vista del Or HaChaim HaKadosh. Entonces, esos son nada más un ejemplo. Pero en muchos diferentes casos, él habla y mezcla aquí la parte filosófica y cabalística. ¿Ok? One more. El Jidá, que es estudiante, por eso que lo voy a mencionar, es el Or HaChaim, el maestro, el estudiante de él es Rabino Chaim Yosef David Azulay. Chaim Yosef David Azulay, el Jidá. 1724 a 1806. Nacido en Jerusalén, pero descendiente de Sefaradim de Jerusalén. Estudiante de Rav Shalom Sharabi, que era uno de los más grandes mekubalim de ese periodo de tiempo. Estudió con Chaim Ibn Attar, como mencioné. Sirvió como emisario o misionero de las comunidades judías de Israel a las comunidades de Europa. Y se pasó toda la vida viajando. 5 años en cada lugar a donde iba por 5 años a un lugar en Europa, regresaba a Israel, lo volvían a mandar. Las comunidades de Europa le tenían mucha estima, y cada vez que llegaba, aunque temporariamente llegaba a una ciudad, lo volvían el sumo rabino. El sumo rabino. Número 1, porque era de la tierra de Israel, y cuando una persona estudió Torah en la tierra de Israel, en el mundo sefaradita, porque estaba muy conectado en ese periodo de tiempo a Kabbalah, la persona que estudió Torah en Israel, esa es mejor Torah que la Torah que se estudió en Nueva York. ¿Okay? ¿Por qué? Porque viene directamente de la fuente, porque tiene la luz de la tierra de Israel. Entonces, como él estudió y vivió y nació en Jerusalén, entonces cuando él iba a cualquier lugar en el mundo separadita en Europa, enseguida lo instalaban como el sumo rabino. Aunque es triste, porque te imaginas que uno sea rabino y llegó este tipo, de pronto le quitaron la posición. Entonces, pero 5 años, y entonces lo que más él escribe es que él iba a todas las las bibliotecas de las comunidades judías y escribía todos los libros que ellos tenían. ¿Te imaginas? Entonces llegaba a un pueblo en Europa, tenían el Bet Midrash, él entraba al Bet Midrash y pasaba el tiempo de hacer una lista de todos los libros que tenían, y entonces escribió todos los libros que él había visto en todos sus viajes y una síntesis de todos los libros que él había visto en su vida, y escribió biografías sobre todos los maestros que escribieron esos libros. Es el Jidá. Entonces, Mente bárbara. Mente bárbara. Sí, ese es el Shem HaGedolim. Entonces, ese es uno. El otro fue un libro que escribió sobre sus viajes. Shem HaGedolim fue Shem HaGedolim. Entonces, también el Jidá se concentra mucho en Kabbalah también. Entonces, escribe una serie de libros sobre comentarios sobre la Torah, y todo se concentra en Kabbalah. Completamente toda la vez. Por cierto, una tragedia que tuvo en la vida interesante este tipo. Él estaba casado y la esposa había ido a Tunisia y se murió en Tunisia. Y él estaba yo creo que en Livorno en ese tiempo, y recibió la noticia de que su esposa había muerto en Tunisia y no se lo dijo a nadie. Hizo Shiva, hizo el luto por la esposa y no le dijo a nadie. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en Livorno había muchísimas jóvenes, es lo que escribió, mujeres jóvenes que estaban interesadas en él. Y si la gente en la comunidad hubieran sabido que él estaba soltero, enseguida lo hubieran querido emparejar con alguien. Entonces él quería estar de luto por la esposa, porque quería mucho a la esposa y no quería que nadie sepa, y para que nadie lo moleste, porque lo dejen solo. Entonces el Jidá escribe mucho sobre Kabbalah, y todas sus enseñanzas son de Kabbalah, y como era estudiante de Sharabi, entonces tuvo mucha concentración sobre la interpretación de Klipá y cómo romper la Klipá y cómo hacer los tikkunim, cómo hacer las correcciones del alma, pero todo su interés
Entonces en su escritura es biografías, los libros que fueron escritos, los pueblos a donde él vivió y los comentarios que escribe sobre las porciones de la Torá son todo cómo hacer corrección del alma, corrección del cuerpo, corrección de las diferentes vidas que han venido anterior, de Gilguné y Shamot, y cómo romper clipá, cómo romper las barreras espirituales que se forman a través de los pecados. Entonces vamos a parar con ese. Obviamente después si se casó él otra vez, ¿no? No, No, sí. no. Yo tenía entendido que él había, después de ese evento, él se volvió y se casó. No creo, pero tal vez, no sé. No creo. Pero yo sé que lo ocultó por mucho tiempo. Sí. ¿Ya? ¿Preguntas? Ok. 9 y 12 no estamos mal. Ok. So, not too bad. Una maravilla. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pregúntale al rabino que sabe mi apellido Sánchez. Dígale que pienso cambiarlo a hebreo, que es Bencador. Si tiene la relación Bencador. Que no haga eso. Que no haga eso, por supuesto. ¿Por qué se va a cambiar el nombre? Ok. No, ¿por qué? ¿Por qué se va a cambiar el nombre, pastor? Porque suena más israelí. Él está viviendo en Israel ahora. O está en Israel. Entonces, me vas a decir a mí, 900 años, tienes familias judías que usan el nombre Sánchez. 900 años. Entonces, ¿por qué? Porque ahora de pronto estoy viviendo en Israel, me cambio el nombre. Y toda esa familia que al fin pudieron ver a un Sánchez que pudo vivir en la tierra de Israel, no disfruta que hay un Sánchez que vive en la tierra de un Benkadosh. Esa es mi reacción a eso. Igual que tú, yo le conté sobre Goldstein. No, y este otro muchacho, acuérdate que se fue a vivir a Monsi. Yeah. Me llamaba. No vamos a mencionar, no vamos a mencionar nombres. No vamos a mencionar nombres. Este es un dominicano que se cambió el nombre. Sí. Vamos a ver. Pero hay muchos que se han cambiado los nombres. ¿Te imaginas? Es una cosa difícil de entender. Pero no, yo creo que todas las familias Sánchez, aseguradamente, hace 900 años, estaban soñando del día que podría existir un hombre que se llame Sánchez, que de su propia libertad pueda vivir en la tierra de Israel, a ver el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel, a la soberanía del pueblo judío sobre la tierra de Israel, que puede ser testigo de que nosotros tenemos un ejército sagrado hecho de judíos, que nosotros tenemos tanques que tienen estrella de David, que nosotros tenemos banderas que son de la estrella de David, que nosotros tenemos nuestro propio dinero, que tenemos nuestro propio gobierno, que tenemos nuestras propias escuelas, tenemos todo, y que después de tantos siglos nosotros podamos verlo. ¿Por qué nosotros no vamos a cambiar el nombre? ¿Por qué? Al revés. Su nombre podía ser un momento de educación. Yo tuve un rabino, por cierto. Yo le voy a contar. Ahora que estamos hablando de Sánchez. Yo tenía un rabino que yo quería muchísimo. Un viejo rabino. I loved him. Fantástico. Y él me dijo a mí que yo me debería cambiar el nombre. Yo me debería cambiar el nombre para Carmí. Carmí. Sí. ¿Qué significa eso? Carmí quiere decir viña. Viña. Sí. Entonces él quería, pues decía que cuando la gente vea Rigoberto Viñas, van a decir, ok, ese es un hombre gentil o raro, que lo que pasa con este hombre, que es una cosa rara. Entonces, yo iba a decir otra palabra, pero no podemos decirlo porque hay boricuas mirando el programa. Pero esa es una cosa rara, ¿no? Entonces, que se cambie el nombre de Viñas para Carmí. Y me molestó. Me molestó porque ese es mi nombre. Entonces yo pensé, no es para halagarme, pero ¿cuántas familias de mi familia se han podido llamar Rabino Viñas? Pero hay muchísimos, me imagino, Rabino Carmí, ok, eso por la docena hay Carmís. Pero ¿cuántos Rabinos Viñas hay? Entonces, yo diría que ¿cuántos Sánchez han tenido la oportunidad de poder vivir en la tierra, de caminar en la tierra? Pregunta Diana que
¿qué tan aceptadas son las conversiones masivas? ¿Tú sabes por qué? Desafortunadamente, las conversiones en caso por caso, pequeñas, también tienen dificultades. Peor todavía las conversiones masivas. Y especialmente, mira a ver si está correcto. Y especialmente si las personas que hicieron la conversión compraron la conversión de otro rabino, la ordenación de otro rabino. Las personas que hicieron la conversión. La corte que hizo la conversión, hay una corte que recientemente dice que va a hacer una conversión masiva. Esa corte está compuesta de un rabino ashkenazí que está legítimamente ordenado, que ordenó a 2 otros rabinos. Esos 2 otros rabinos supuestamente van a hacer esa conversión, pero ¿cómo los ordenó? ¿De qué yeshiva se graduaron? De ninguna. ¿Y pueden ordenar? ¿Entiendes? Pero bueno, podrían decir, no necesariamente la ordenación fue debida a yeshiva, sino a que estudié con el rabino tal. Sí, pero no puede comprobarlo. El otro tipo de Sí, pero no puede comprobarlo a través de conocimiento, porque no hay conocimiento ahí. Es un dilema para mí responder completamente a esa pregunta, pero yo no la recomiendo. No la puedo recomendar. Pero ¿sabe por qué más todavía me molesta? Porque cuando el rabinato de Israel no acepta entonces caminos legítimos para hacer conversión, el único camino que existe es un camino ilegítimo. Entonces, no le puedo echar las culpas a los que hacen caminos ilegítimos, cuando el rabinato no quiere reconocer ni caminos legítimos. Eso lo que hace es empoderar a Batei Din, a cortes que no son legítimas, para que hagan lo que quieran, porque de todas maneras no van a ser reconocidos. Entonces, El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.